Bienvenidos. El tema de hoy es un tema también muy sabroso, que es renace. Ya había hablado yo hace algún tiempo en el curso sobre la metanoia, una palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento de los cristianos, cuando Jesús habla precisamente de metanoia. Metanoia quiere decir cambiar de mentalidad o cambiar de rumbo. Y precisamente eso es renacer. Renacer. Volver a nacer. Reacomodar lo vivido y seguir hacia adelante. La idea absurda que a veces usan muchas personas de olvidar es repetir lo mismo. Marco, de repente llegan al consultorio y me dicen: Marco, ya no quiero recordar esto. No, pues yo no sé hacer eso, le digo. Toda la vida lo vas a recordar. Si vas con alguien y te dice que te va a enseñar a olvidarlo, no vayas mejor. Porque si lo olvidas lo vas a repetir. Perdonar no es olvidar, es liberar el dolor. Renacer no es olvidar todo lo que hiciste, sino aprender de eso que hiciste y crecer para estar despiertos, tema del que ya hablamos. Y entonces, cuando uno entiende eso, la idea absurda de olvidar y la hace a un lado, ya no repite la historia, sino sigue un proceso hacia el renacimiento. A veces escucho también a las personas decir: debo de comenzar desde cero. Eso también es absurdo, porque si tú comienzas desde cero vas a cometer muchos errores que posiblemente ya habías cometido y que como no los quieres ver vas a volver a cometerlos. No, empieza de donde estás, con todo el ejercicio mental y todas las cosas que tú tienes ya. Empieza desde ahí, empieza desde donde ya está eso aprendido, y camina y transfórmate y crece. Una historia mitológica fascinante y que es increíble es la idea del ave fénix, aquella ave que renace sobre las cenizas. Este mito nos habla de la regeneración. Después de 50 años de vida, el ave se quema a sí misma con fuego, que significa pureza, refinamiento o renacimiento. La mitología griega dice que antes de morir ponía un huevo y lo empollaba durante 3 días, y entonces lo quemaba para poder así resurgir. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces el ave fénix volvía a crecer, a renacer. Y entonces el mito nos dice que cuando ella se quema, vuelve a nacer otra vez ella misma. El mito también nos dice que curaba con sus lágrimas. Eso implica fuerza. La curación de hacerse puro, de ser inmortal y entonces ser como el fénix precisamente, que resurge de las cenizas y se reconstruye a través de lágrimas. Fíjense qué interesante, ¿no? Somos como el ave fénix. Nos reconstruimos a través de lágrimas. Y eso a veces no lo entendemos o no lo queremos entender. Nos cuesta mucho trabajo porque entenderlo es precisamente hacer las cosas como no queremos. ¿Sí? Es muy, muy, muy peligroso para nosotros llorar las situaciones que estamos viviendo. Pero es muy sanador hacerlo. Refinarnos con el oro puro. Entonces, ahora tenemos que darnos cuenta que estas lágrimas nos van a curar, nos van a hacer renacer. Las lágrimas curan el dolor, que no es lo mismo que la miserabilidad, que ya también hablamos de eso. Hay gente que se siente miserable y no le duele, es miserabilidad. El dolor es inevitable, sentirse miserable es una opción. Y precisamente nosotros tenemos que ir sanándonos. Renacer es precisamente eso. Renacer es volver a nacer. Creer que nosotros podemos quemarnos con fuego como el ave fénix, a través refinarnos y entonces ir hacia adelante. La gente tiende a poner etiquetas o ideas de los demás.
Uno mismo a veces se cree las propias etiquetas o propios demonios y ángeles que no tiene. Renacer es precisamente la aceptación de esos propios demonios y ángeles que sí tiene. Y en lugar de correrlos o pelear contra ellos, aceptarlos. Ponerles nombre y hasta un moñito. Y ellos ya van a dejar de tener fuerza sobre nosotros. Renacer es reaprender, reagruparnos en nosotros mismos. Es dejar de pensar que los demás me hacen daño y sin darme cuenta que yo soy el que dejo que los demás entren a mi vida. Soy yo el que lo permito. Renacer cuesta trabajo, porque nos da mucho miedo. ¿Qué digo miedo? Nos da mucho pavor. Porque renacer es reencontrarnos. En el módulo 1 hablaba precisamente de la historia interminable, la historia sin fin, la película donde Atreyu se tiene que enfrentar a un espejo gigante donde tiene que reflejarse. Y cuando se refleja ve a Demian, que es el que está leyendo el libro, y se asusta y corre despavorido Demian, porque no puede creer que él es el reflejo del héroe, del que tiene que salvarlo, un simple niño. Y así estamos nosotros. A veces no podemos creer que nosotros podemos hacer grandes cosas, porque nos da mucho miedo. Y entonces no renacemos, nos estancamos. Renacer es volverse a amar. Renacer es volver a creer en ustedes. Renacer es quitar esa idea absurda que algunas personas nos dicen, que nosotros no podemos hacerlo. ¿Sí? O si haces esto te amo. Si cambias aquello te voy a amar. Si eres un buen niño te quiero mucho. O sea que si no eres tan buen niño te quiero poco, ¿o cómo? Renacer es aprender a amarnos a nosotros mismos sin necesidad de que nadie me ame. Es chido que nos amen, es padrísimo. Pero si tú no te amas a ti mismo, va a ser muy difícil que alguien te ame. En algunos vas a escuchar un ego que es malo, que nos hace daño, que no nos deja crecer. Y vas a escuchar muchos bla bla blas. ¿Te acuerdas de los bla bla blas? De los que hablamos en el primer módulo. O de las cacas. Vas a escuchar a mucha gente que va a tener caca en su boca, en sus hechos. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a poder renacer. ¿Sí? Pablo, el de la Biblia, Saulo como se llamaba, nos pone en un hombre que es el mayor difusor de ese tipo de doctrina, que es, o que no queremos entender, que es una visión griega muy arcaica, donde nosotros entendemos que, bueno, Pablo nos quiere decir que nosotros somos como dos personas en un mismo cuerpo, valga la expresión. Una es espiritual y la otra es carnal, y que la carne tiene apresado al espíritu. Cuando Buda, ni Jesús, ni Krishna, ni nadie de ellos creía eso. Ellos creían que todo ser es integral. Eran monistas, no dualistas. Ellos creían que tu cuerpo y tu espíritu eran lo mismo. Cuerpo, alma y espíritu, si es tricótomo. Eran lo mismo, exactamente lo mismo. Y cuando pecabas tú, pecaba todo tu cuerpo y todo tu espíritu. Y cuando te hacías daño, le hacías daño a tu cuerpo y a tu espíritu. En la biodescodificación también enseño eso, porque es cierto, tú eres un ser integral, no eres un ser dicótomo. Y entiendo a Pablo porque Pablo tenía todo el pensamiento griego, y así la gente cree. ¿Por qué no entiende? O porque no analiza. Ahora, si entendemos el ego desde Freud, vamos a ver que posiblemente tenga razón, pues ese ego es moral, es imaginario. Está lleno de máscaras, superfluo, es inverosímil, políticamente correcto, es mentiroso, es coherente porque hace lo que le dijeron que tenía que hacer, coherencia, ¿sí? Es un ego que nos construimos a través de ser normales, de lo que ya hablamos. Somos un constructo de un contrato social en donde firmamos antes de nacer. De ese ego, podría creer que Freud no se equivocó. Ese ego, ese gran yo, que es completamente moralista, sí nos hace daño, mucho daño. ¿Por qué? Porque no nos va a dejar crecer. No es un ego libre, es un ego que está
lleno de prejuicios. Y ese sí creo que tiene que renacer. Porque es importante. Renacer es recordar la vida y reconocer que la vida es volverse a encontrar una y otra y otra y otra vez conmigo mismo. Es decir, redescubrirme que existo, redescubrir que soy, ¿sí? Y que no soy porque tengo, porque hago, soy porque soy, simple y llanamente, porque soy alguien maravilloso. Eso es renacer. Renacer lo puedes captar en varios minutos, pero aprender a hacer o a renacer te puede llevar toda la vida. Porque yo te puedo hablar de tecnicismos y te puedo decir, bueno, renacer es esto, renacer es otro, sin renacer es aquello. Pero entender que para poder renacer hay que ser felices de la piel hacia adentro, es la única manera. Hay que ser libres, no meternos en lo que no nos importa. Hay que amar al otro, es decir, aceptarlo tal y como es. Y hay que tener una espiritualidad en donde nosotros nos damos a los demás, siendo como somos y sin máscaras y sin tapujos. Entonces se vuelve complicado. A eso me refiero cuando hablamos de la realidad. Cuando nosotros entendemos que renacer es precisamente ser mejores para nosotros, no para los otros, para nosotros. Y por ende, cuando tú eres mejor para ti, te chutas a los otros también en eso. La gente te va a ver y va a decir, este cuate es a todo dar. ¿Pero por qué? Porque tú eres a todo dar contigo. Pero si vas por la vida queriendo ser a todo dar con los demás, pero no contigo, pues la gente puede ver tu máscara, pero en algún momento va a salir tu barro y se van a dar cuenta de la clase de mugre que puede ser. Por eso ahí me da mucha risa y mucha gente me dice, aquí yo le veo mal a mucha gente que jamás ha platicado conmigo, nunca, pero pues tengo muy buenos referentes, ¿no? Referentes que han quedado en vergüenza, que han quedado espinados. ¿Por qué? Pues porque resulta que la ignorancia es atrevida y yo tengo la mala tendencia de desenmascarar al ignorante y decirle que se ponga a leer. Y eso, por lo regular, la gente no está de acuerdo en que les digan eso. Por eso renacer es aceptarse otra vez como el fénix, pasar por el fuego y por las lágrimas y cambiar actitudes para ser mejor cada día. Renacer implica precisamente eso. Implica creer que puedes volver a nacer desde donde estás, con todo lo aprendido. Recuerda siempre esto, y eso es una cosa que te va a enseñar a ser maduro. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Y con quién? Eso es una cosa bien interesante que si lo puedes hacer vas a entender qué es renacer y cómo puedes llegar a renacer hoy, aquí y ahora.